Bienvenidos a Papás al Rescate, hoy con un nuevo episodio y estamos de invitados, tenemos a Lucía Córdoba y ella es mamá. Es mamá y tiene una super historia que vamos a compartir hoy. Lucía, qué gusto tenerte aquí. Un programa súper interesante va a ser porque de lo y que es que somos más que papás. es un episodio de Somos Más que Papás. Sí. Así es que bueno, todos somos más que papás. Todos somos más que papás. Y mamás, sí. Sí. Muchas gracias a ambos por la invitación. Y yo encantada de compartir mi experiencia porque siento que tal vez cuando uno está empezando o piensa en ser mamá o en ser papá, no se imagina las cosas que se le van a venir encima. O cuando uno está tratando de trazar su proyecto de vida, sí, dice, voy a tener hijos y ya está, y sigue todo igual, pero hay muchas cosas que no pueden seguir igual. Sí, claro. Entonces, la vida se va cambiando, se va modificando, y lo único que sí es muy importante tener en cuenta es que uno siempre tiene que estar preparado. No sé quién es el que dice que una mente preparada vale por dos, o estar preparado siempre para todo lo que la vida nos ponga en el camino es lo que cuenta, porque un poco, pues eso es lo que les voy a contar. Yo estudié dirección de negocios en la Universidad de Costa Rica, no muy convencida, la verdad. Yo quería ser bióloga. Pero vengo de una familia en donde mi papá me dijo, bueno, está en un colegio técnico, y él me dijo, si usted se pasa a un colegio académico, yo le pago la universidad, pero tiene que ser universidad pública. Porque no puedo pagar la universidad privada. Entonces yo dije, claro, obviamente, yo no voy a trabajar para pagar la universidad, mejor me voy a un colegio académico. Saqué el colegio académico y entré a la Universidad de Costa Rica, pero no sabía qué estudiar. Y mi papá fue el que me dijo, estudie dirección de empresas, administración de negocios, porque al final en eso siempre hay trabajo. Y eso fue lo que terminé estudiando. Ya estando ahí en la carrera, lo que más me gustó fue el área de mercadeo. Pero uno en la Universidad de Costa Rica no se especializa, o sea, uno es licenciado en dirección de negocios. Si uno se quiere especializar, ya sea en finanzas, en marketing, en recursos humanos, en gerencia, operaciones, lo saca por maestría. O hace ya una carrera en esa área. Entonces, bueno, yo me licencié, empecé a trabajar en el área de mercadeo y bueno, conocí a mi actual esposo. Y único. Que prácticamente único novio de toda la vida en el primer año de la U. Ay, o Dios. Sea, en la primera semana. Era demasiado pronto. En la primera semana entrando, lo conocí, y en 30 de junio, o sea, saliendo a vacaciones. De un semestre. Del primer semestre, el primer año de la U, nos hicimos novios. Él siempre ha estado más en la parte de finanzas y si algo tiene él es que sabe manejar sus números y los cuenta para arriba y para abajo y los tiene bien organizados y ha sido él muy organizado. De hecho, mucha de la organización que yo tengo hoy en día es gracias a la organización que él siempre ha tenido. Y me acuerdo una vez que me llaman, contesto yo el teléfono. Ya habían celulares, porque mi primer celular fue en mi primer año de la U, y eran ofreciéndome un trabajo. Me dice, muchacha, es para el trabajo de tal, no sé qué. Yo, muchacho, usted está equivocada porque yo no he mandado currículums, nunca, o sea, no. Y me dice, sí, yo aquí, Lucía Córdoba, sí, soy yo, sí, yo tengo aquí su currículum, usted lo mandó a tal dirección y para tal empresa. Y yo, qué raro, y me cayó el 5. Y yo, lo único aquí posible que puede haber pasado es que Chris haya mandado mi currículum para ponerme a trabajar. Porque él sí ha tenido toda su vida. No, eso le da ideas a David. Ojalá que no. Él toda su vida ha trabajado. Él sí es una persona muy activa, entonces él le ha gustado siempre tener dinero, entonces desde pequeño trabajando y haciendo cosas para tener sus inquitos. Entonces yo siento que él me vio como muy estudiante, como está aquí hay que ponerla a trabajar. Relax. Sí, esto no me va a ayudar. Y yo le dije al muchacho, bueno, está bien, yo voy a la entrevista. Y fui a la entrevista, uno de los trabajos que me ha dado muchísimo a mí, muchísimo estrés, súper joven, tenía 22 años.
Cuando eso, y ahí fue donde yo me empecé a meter al área de investigación de mercados, que esa es mi especialidad ahora. Me metí a trabajar en esa empresa gracias a que mi esposo mandó el currículum. En ese momento éramos novios y no teníamos tanto tiempo. Sí, o sea, nosotros empezamos, bueno, nos conocemos desde los 17 años y cuando empezamos a ser novios, él ya tenía 18 y yo 17, y eso pudo haber sido como mis 21, 22 años. Bueno, ya empecé a trabajar ahí, no me había licenciado, todavía yo empecé a trabajar, que es una de las cosas que a uno le da esa especialidad, que uno puede empezar a trabajar sin haberse graduado ni tan siquiera de bachillerato. Y ahí empecé a hacer mi carrera en el área de mercadeo, investigación de mercado, entendimiento del consumidor. Bueno, después de esa empresa ya me pasé a una de consumo masivo, ya específicamente estudiando el comportamiento del consumidor, de personas que comían chicles, galletas, bebidas como el Tang. Esa es una de las marcas que más veíamos. Chocolates, etcétera. Entonces, nos tocaba entender mucho, digamos, cómo pensaban las distintas generaciones, cómo pensaban los estudiantes, cómo pensaban los adolescentes, cómo pensaban los niños. Hacer investigación con niños es complicado, no es permitido, no es legal. Bueno, no sé ahora, yo supongo que no, pero es meterse como al mundo de la toma de decisiones y de entender cómo tenemos acomodado el cerebro. Y eso fue lo que a mí me empezó a gustar más. Luego me pasé a otra empresa, trabajé 10 años. Trabajé 10 años. Nosotros, bueno, me casé a los 25 años, nos casamos. Yo sí estaba clara, no sé por qué, pero yo estaba clara de que quería ser mamá. Y hoy me lo cuestiono un montón y pregunto, ¿por qué yo tenía tan claro que yo quería ser mamá? Porque no me acuerdo que haya marcado algo en mi vida, pero bueno. Cuando me propusieron matrimonio, yo sí le dije a él, como, bueno, ok, está bien, pero ¿cómo nos organizaríamos si tenemos hijos? Porque algo yo sí estoy segura. Y esto le estoy diciendo cuando yo tenía 24 años, 23 años. Yo quiero criar a mis hijos. Por lo menos los primeros 5 años de vida de ellos. Y pues en ese momento él estuvo de acuerdo, me decía, bueno, sí, sí me imagino que usted se quede en casa, porque sí siento que es algo que hay que conversarlo, porque hay muchas parejas que no, o sea, que no estarían de acuerdo en digamos, sustentar a otra parte. Ser el 100% ahí. Ser el 100% de ingreso económico y sustentar a la otra parte, y esto nosotros lo hablamos antes de casarnos. Y antes de casarnos también hablamos qué pasaba si teníamos problemas para concebir. Y tal vez se pierde mucho el romanticismo y se pierde, pero sí, no sé. Sí, es que todo eso es necesario porque la gente no habla. Es así, la gente no lo habla, digamos, y como hablamos vos y yo, nosotros, igual, Katy y yo fue lo mismo, o sea, que es, antes de casarnos o sea, montemos sabía que nos queríamos casar, pero, ok, montemos el plan de vida, qué es lo que queremos cuando nos casemos, qué queremos cuando tengamos hijos, porque no sabíamos si vamos a tener o no. Ok, sí o no, tenemos hijos, ok, sin hijos no importa, y con hijos también. Y, bueno, tal que esperamos 7 años para tener hijos, duramos mucho, pero bueno, dependiendo que nos diga. Pero planeas y dejas todo claro para después no hayan estas broncas que se arman enormes en los matrimonios, que uno dice, es que se la ganaron de gratis. Sí, sí. Hace poquito en redes vi un comentario como una persona que recién se había divorciado, pues una influencer, y entonces le decían como, debiste haber escogido mejor al padre de tus hijos. Entonces ella se ofendía. Es muy difícil porque uno está en constante crecimiento y en constante cambio como persona. Correcto. O sea, eso sí tenemos que estar claros, pero sea como sea, yo sí siento que uno se da cuenta de antemano, como dicen ahora los chiquillos, los red flags. Sí, los red flags. Es que hay gente que está tan enamorada que no quiere verlos, que le da miedo. O que no quiere conversar temas. Que saben que
van a tocar. Que son, o que pueden ser el temas. Deal breaker, ¿verdad? Y el problemón. Exacto. Entonces yo sí al inicio, bueno, llegó un momento donde yo dije... Hiciste un Excel. No, en ese es momento que esta es mi amiga del Excel que planea todas las vacaciones en Excel. O sea, yo sí en mi cabeza... Era Lotus en ese momento. Yo sí en mi cabeza, en un momento, digamos, dije, teníamos ya mucho de jalar. Nosotros empezamos de 17 años. Ya tenía yo como 20 y resto de años, y yo dije, bueno, me casaría con esta persona. Y yo sí me puse como, sí, no, sí, no, sí. Yo dije, sí me casaría. ¿Me quiero casar en este momento? No, tenía 20 y no sé cuántos años, pero sí me casaría con esta persona. Y es una de las cosas que tal vez uno a veces... Siento que las personas como que no se plantean eso porque dicen, estoy muy joven, yo no estoy pensando en eso, no sé qué, pero a veces la vida lo va llevando a uno en que después vuelve uno a ver atrás y tengo 10 años con esta persona, ¿y ahora qué voy a hacer? O tengo tantos años con esta persona. Bueno, sí fue una sorpresa cuando él me pidió que nos casáramos. Yo tenía 24 años, fue el día que yo estaba cumpliendo 24 años y yo sí quedé en shock. Ya yo había hecho mi Excel de sí, no, me casaría, había pasado la prueba, inmediatamente él me dice que sí, pasa como toda la parte romántica y demás, yo sí me siento y ya le digo, saca el Excel. Y le digo que yo quiero saber, ¿quiere hijos? Lo habíamos hablado, obviamente, en tantos años de haber sido novios, pero como, ay, sí pasa, ay, sí, no sé qué. No, ahora, ok, hablemos en serio, porque ya usted me está diciendo que si nos casamos y hacemos vida juntos, ok, ¿quiere hijos? Sí quiero hijos, ok, perfecto, yo también. ¿Cuántos hijos? Yo quería 3, él siempre me dijo 2, y todavía el fin de semana mis hijos estuvieron, uno más, y él no, y bueno, ya yo había cedido, o sea, ya yo había dicho, bueno, sí, está bien, o sea, me parece que aquí puedo cederle a él. Si no tenemos hijos, si no podemos tener hijos, adoptaría. Sí, adoptaría. Porque eso es otro tema muy importante, porque cuando uno se plantea, quiero ser mamá, si yo quiero ser mamá, no importa si es un hijo biológico o no. Pero muchos hombres también, pues, no tienen esa necesidad, como tal vez las mujeres sí la sienten, ese deseo de maternar. Bueno, y hay otros hombres que si no es el hijo de ellos, entonces son menos hombres, ¿verdad? Nosotros estábamos igual, nosotros queríamos adoptar primero y siempre pensamos en adoptar después de que nació Macías, no, aquí ya no, pero sí. Nos pasa algo parecido. Y bueno, adoptar sí, y después, ok, ¿cómo va a ser la crianza? ¿Cómo va a ser la crianza de nuestros hijos? Claro. ¿Y vos en algún momento tenías como intereses de o sea, investigar algo de crianza o algo o nada más era la idea de ser mamá? Nada más era la idea de ser mamá. Porque tu área es muy de negocios, mercadeo, diferente. Y digamos, cuando nosotros los dos trabajábamos, la agenda complicada era la mía. Yo era la que salía de viaje, o sea, él siempre, todavía hoy, no sé cuántos años después me reclama, ¿se acuerda cuando usted me dejaba solo? Semanas. Y yo sí, por me hubieras dicho, ¿se acuerda cuando usted mandó mi currículum a mis espaldas? Siempre me ha mandado a trabajar. De hecho, él siempre me dice que soy puro don Ramón, porque él siempre me anda buscando trabajar y yo es como, no, así estoy bien, y me llaman, o sea, me llaman para tal trabajo de no sé qué, y yo, pero ¿usted de dónde consiguió mi número? ¿Por qué me está llamando? Porque ese es Christopher todavía. Me está mandando todo. Sí, no lo había considerado, pero la probabilidad es bien alta. Y bueno, y hablamos, y ahí fue la primera vez que tocamos el tema de si estaría él dispuesto a que yo dejara de trabajar para estar en casa con los hijos y encargarme de crianza, que no es cuidar a los niños, es que es criar a los niños, y entender qué se puede hacer o qué es lo que va más acorde con la filosofía de uno, porque todos tenemos diferentes filosofías, entonces, qué sé yo, o sea, tenemos que buscar el punto medio de entre todas las corrientes que hay en educación, en crianza, que sí positiva, que sí respetuosa, que sí esto, que consciente, etcétera, 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 el punto que se asemeja a nuestros valores, pero que también haga el cambio con la educación que nos dieron, que es una de las cosas que tal vez muchas generaciones de padres están tratando de hacer, que es cambiar la crianza
que tuvimos cuando nos exigían, cuando el castigo, cuando nos pegaban. O sea, yo me acuerdo que con mi hermano menor ya el pani hablaba de no pegarle a los niños y más, pero a mí sí me dieron los pajazos. Y mi esposo dice, el chancletazo, el pellizco, la nalgada. O sea, somos esa generación que también estamos tratando de cambiar eso, pero a la hora de cambiar eso no podemos irnos a un marco al extremo de tolerar ciertos comportamientos, pero entonces hay que capacitarse, hay que instruirse para ver hasta dónde llega. O sea, ¿qué es crianza respetuosa? Todo tiene límites, o cómo implementar límites y todo eso. Entonces, cuando hablamos eso, sí, él me dijo, lo ideal es que sea yo el que deje de trabajar. Porque cuando eso, pues yo ganaba, no sé, mucho más de lo que él ganaba. Y la vida... es que dijo, ya le conseguí el brete, le conseguí un brete, ahora ¿para qué va a bretear? Para eso era que te estaba consiguiendo. Y aún hoy él me dice, no, mi sueño todavía es que usted vuelva a buscar su trabajo, y sí, o sea, digamos, en el último lugar donde yo estuve trabajando, son lugares, no sé ahora, donde pagan bonos en Navidad. Entonces, por ejemplo, cuando llegan estas fechas, la primera fecha de diciembre, semana de diciembre, yo me acuerdo un bono de $10,000 y yo decía, Dios mío, o sea, si eso, ¿cómo será recibir eso otra vez? Porque claramente la independencia financiera, pues se pierde, pero es parte de lo que uno tiene que también que el valor de uno también, o sea, cómo calzan los valores de uno, exacto, ¿verdad? Porque y en cómo sabe uno en el futuro. Pero bueno, lamentablemente él no podía renunciar, porque no quería ver lo de la crianza. No, hay una parte biológica que la mamá es realmente la que está mucho con el bebé. O sea, yo sí fui de social, más prolongadas. social. Bueno, también biológica, tener razón. Sí, es los como 9 la parte meses. biológica. Digamos, no, pero la lactancia, digamos. También, bueno, yo le digo acá, te veo, ese chiquito es así porque solo tuvo 9 meses en la panza. Si hubiera estado conmigo antes, sería diferente. Sería mejor. Sí, no, digamos que a veces funciona eso y a veces no. Eso no los ha tenido 9 meses, es ver el comportamiento, el pensar de la otra persona. Pero no, digamos, nosotros sí, yo sí estaba muy enfocada en las lactancias prolongadas, y pues para una lactancia prolongada y se ocupa la mamá. Pues sí. No al papá. En algún momento dijimos, bueno, tal vez entonces rapidito, después de que ellos terminen de lactar, pero uno lo piensa en el momento en el que si fuera a tener los dos al mismo tiempo. Sí. Pero ya hay un tiempo. Yo tuve a mi hija mayor en el 2015 y a mi hijo menor en el 2018 y en el medio tuvimos una pérdida. Una pérdida que además, ya por temas médicos es, bueno, ahora no pueden intentar tener otro bebé hasta tantos meses porque no, la parte más física. Y yo siempre tuve como la pregunta, bueno, ¿cuánto será que tiene que durar uno con el hijo? ¿O cuándo será? ¿Será que es en la adolescencia? ¿O será que es en la primera infancia? ¿O será que es en el periodo escolar? Por lactancia, por demás, empecé a quedarme con ellos. Bueno, con mi hija mayor, yo renuncié en el 2018, en diciembre del 2018. Yo renuncié a mi trabajo. Y, 2015, diciembre de 2015. Valentina nació en junio del 2015. Yo trabajé, volví de la licencia de maternidad, trabajé 3 meses, y ahí fue cuando yo me di cuenta, no, la verdad es que esto cuesta demasiado. Cuesta demasiado la agenda que yo tenía de viajes y demás. Con una bebé 3 meses. Una bebé recién nacida. Y bueno, ya lo habíamos conversado, entonces volvimos al asunto. Ok, bueno, ¿cómo nos acomodamos financieramente? ¿Cómo nos acomodamos? Etcétera, etcétera. Y yo renuncié en diciembre del 2015 y ya, empecé vida de mamá al 100% en enero del 2016. Cuando eso no teníamos ni tan siquiera pensado en el segundo ni nada. O sea, la bebé tenía 6 meses apenas. Pasó que, bueno, ya yo había sacado la maestría antes de quedar embarazada. Yo sí había sacado la maestría enfocándome en la parte de mercadeo. Y en febrero, o sea, es que yo tenía un mes de ser mamá al 100%, me llaman
que si quiero dar clases de gestión empresarial en un colegio del programa del Bachillerato Internacional. Igual, ¿cómo me llama usted? O sea, yo no estoy buscando trabajo. No, ese Cris, qué bárbaro. Yo la verdad es que quiero dedicarme a mi hija. Me había dado cuenta que me recomendó la amiga de no sé qué, de una ex compañera de trabajo, y entonces ella me llamó y me dijo, anda a ver, tal vez es solo una mañana a la semana. Y yo, no, es que yo acabo de renunciar, o sea, es que acabo de venir a ver qué. Bueno, y fui a la entrevista, al inicio sí era como 2 mañanas a la semana, y empecé a ser profesora. Cosa que en mi vida me la había cuestionado, planteado. Jamás, ni pensado, jamás de la vida. O sea, mi formación no es en docencia, mi formación no es para estar en aulas. Y yo de hecho les decía, pero es que yo no tengo formación en docencia. Y lo que querían era que yo diera clases a personas de 4º de colegio y 5º, o sea, 10º y 11º, los 2 últimos años. Bueno, voy a devolverme un momento porque cuando yo quedé embarazada de Valentina, sí tuve mucha amenaza de pérdida. Entonces yo tuve que estar mucho en reposo. Cuando uno ha estado en un trabajo en donde trabaja corporativo, viajes, todo eso, de hacer estudios y todo esto, que lo manden a uno a reposo, es frustrante. Realmente, sí, después de usted venir en ese tren de a hacer nada, claro, uno está por la salud del bebé y por la salud de uno, y eso es lo que uno lo motiva, pero realmente el cambio es muy fuerte. ¿Y qué fue lo que hice? Empezar a leer, que siempre me ha encantado la lectura, pero leía entretenimiento, pero ahí empecé a leer crianza, empecé a leer lactancia, empecé a leer, y ahí es cuando yo me empiezo a informar de todo lo que es a nivel de educación, a nivel de crianza, a nivel de alimentación, y todo libro que me caía o que yo veía recomendado, ahí está. Y yo me lo leía y tuve mucho tiempo para leer. Y ahí me empecé a enterar un poco del mundo de la educación hoy en día. Entender el término neurodivergente, entender los neurotípicos, y empezar a entender, digamos, las distintas enfoques de educación, que está la educación clásica, academicista, más centrada en el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando yo ya empiezo a trabajar en una escuela, en un colegio, también esto hace que empiece a empaparme de toda otra edad, ya. Y de lo que es la educación y demás. Trabajé, bueno, ahí fue de hecho, de todos los trabajos corporativos que tuve, en donde duré más, fue dando clases como profesora en un colegio. Que duré 6 años, casi 7 años dando clases. Y por ahí del 2018 me llaman de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Comunicación Colectiva. Yo fui de Económicas, de la Facultad de Económicas, de Negocios, que si quiero dar clases, y yo me acuerdo estar así con el teléfono en el parque, ya tenía a mi segundo hijo, y estarlos viendo, y yo, pero ¿usted está segura que yo le sirvo en sociales? O sea, es que yo soy de formación de Económicas, y yo me pensaba, ¿qué voy a hacer yo de esos chancletudos? O sea, mi formación mi formación es totalmente diferente. Y me dijeron, sí, es que usted tiene toda la parte de experiencia de investigación de mercados, de entendimiento del consumidor, y lo que queremos es que usted dé un curso de investigación de públicos y audiencias, y etcétera, etcétera. Bueno, me fui a la entrevista y empecé a dar clases muy enfocado a lo que yo había desempeñado en el mundo corporativo, que es investigación, entendimiento de las personas, de las masas, de cómo venderles y demás. Pero aquí ya eran más productos comunicativos. Yo sí había estado acostumbrada a vender productos masivos, consumo masivo. Y ya aquí era más como productos comunicativos. Y ahí empecé a hacer una carrera en donde ya después de dar ese curso, me metí a dar el curso de comportamiento del consumidor, que ya es como más de la parte psicológica, de entendimiento de cómo nuestro cerebro toma decisiones, que muchas veces pensamos que somos muy racionales cuando
la verdad es 100% emocional. Entonces, ¿cómo a nivel, digamos, de productos comunicativos podemos utilizar la emoción para comunicar mensajes y hacer que la gente tome acción? Y bueno, los cursos de mercadeo y demás. Entonces, a lo largo de mi historia, siempre he tenido como esos llamadas de trabajos que no me imaginé jamás que iban a formar parte de mi vida, pero que por leer, que por estar metida en esto o en lo otro, la verdad es que me decían, ¿quiere tal vez probarlo? Bueno, lo vamos a probar. Yo sí siempre he sido amante de la lectura, entonces digamos que eso ha hecho que muchas cosas sea gracias a la lectura de no solo libros de entretenimiento, como les llamo yo, de que uno puede ir como haciendo una carrera diferente a lo que yo me imaginaba. Porque realmente, digamos, yo y te conozco desde el 2018, que fuimos compañeras de preescolar de nuestras hijas y o sea, yo soy educadora, pero vos, o sea, me llegabas arriba de todas las corrientes y que el Montessori y que esto y que el otro y lo fuiste haciendo de ahí en la crianza, ¿verdad? Porque te tomaste una crianza yéndote por el amor a la lectura y la preparación y no me dejen quieta, voy a seguir y sí, o sea, hiciste una carrera en maternidad. Ahora estaba pensando, debería ser como coach de maternidad. Ahora que hay coach para todo. Para todo, sí. Sí, muchas veces, o yo no sé, yo todavía, pues espero que conforme vaya cumpliendo más años y tenga más experiencia, pueda tener como una postura un poco más definida, porque yo siento que hoy en día, desde las fuentes de feminismo y demás, se nos habla mucho de que no tenemos que dejar nunca de ser independientes, no tenemos que dejar nunca de ser independientes financieramente, de que tenemos que seguir con nuestras carreras. Yo me acuerdo cuando yo renuncié, que mi jefe, que fue jefe en mi primer trabajo, en aquel que me habían llamado, que yo no había mandado el currículum, luego él fue que me robó y me fui a trabajar a otra empresa con él y es una persona que estimo demasiado, pero yo me acuerdo que él se volvió y me dijo, ¿cómo vas a desperdiciar tantos años de carrera? ¿Cómo vas a desperdiciar la maestría, la licenciatura, todo lo que has hecho renunciando para ser mamá? Y realmente todos esos años de carrera a uno lo preparan no solo para ejercer en mercadeo, en dirección o como docente. O sea, realmente uno tiene que darse cuenta que la universidad uno lo forma para la vida. Para la vida. Es que así deberían ser. Es que, ¿saben qué es un problema? Que ¿por qué minimizan el hecho de ser mamá o de ser papá? Bueno, eso ¿verdad? También, se lo ven como que no tiene tanto valor porque no es, el Huila no le paga a uno. Exacto, como no ves la plata, entonces estás echando a perder todo porque vas a dejar, porque dejas tu profesión por ser mamá o papá. Y si ese es el labor más importante de todos, estoy construyendo el futuro del país prácticamente aquí. Claro. Exacto, es un acto político. Exacto. Es un acto político. Y social. Yo a mis alumnos de la universidad, cuando voy a sociales y me presento, yo les digo, bueno, es que yo escogí quedarme con una labor política, un acto político y social de maternar, que para mí es muy importante. Y va como por dos vías. La primera, personal, muy, muy personal, de que yo dije, yo no quiero arrepentirme al final de mis días de no haber visto crecer a mis hijos. Claro. Mi mamá no tiene ese arrepentimiento porque nos crió a nosotros. Claro. Mi suegra no tiene ese arrepentimiento, pero tengo muchas personas muy cercanas, mayores, o sea, digamos, de la generación de mi mamá, que sí trabajaron y me dicen, es que yo debía haber hecho esto, Y entonces en ese momento uno dice, pucha, estoy renunciando y ya no voy a ser más Lucía Córdoba, la gerente de investigación de mercados, de no sé qué, no sé cuánto. Y ya, lo perdí. Pues no, la vida es muy larga. Y entonces ahora que yo veo y vuelvo a ver atrás, yo voy a cumplir 9 años de haber renunciado. Ahora no soy solo la que trabajó en empresas de consumo masivo como gerente de investigación, sino que ahora soy teacher Lucía, profe Lucía, la tutora de no sé qué. Y yo digo, yo nunca hubiera pensado que esto iba a ser así. Y perfectamente, el otro año, dentro de 3 años, que nos lo estamos planteando es yo volver a trabajar.
Y ahora bueno, Chris lo está pensando hace rato. Hace rato lo tiene ahí. Entonces uno, no sé, como que a veces siente que las decisiones que toma como que son están cortantes y paran ahí algo, pero... Y no, realmente uno sigue construyendo, o sea, uno puede seguir construyendo en distintas, pero sí me acuerdo muy bien cuando él me dijo eso. Y yo digo, bueno, justamente toda esa formación que yo tuve y justamente haber estado en un área de investigación que es investigación de ir a campo, de ir a preguntar opiniones. Entonces, algo que a mí me fascinaba era que me tocaba ir a casas de personas de muy bajos recursos a entender cómo vivían. Porque cuando eso llevamos una marca muy importante a nivel regional de Centroamérica, que es Palí. Y entonces nosotros teníamos que entender cómo compran las personas que viven al día a día, no reciben un salario de quincena o mensual, sino que es a lo que les caiga. Sí, cogió el comido, cogió el partido. Cogió el partido, cogió el comido. Ajá, exactamente. O sea, entonces hay que entender cómo es ese proceso de compra, porque no es un proceso de compra como normal, el que uno va y hace la lista del súper. Y que uno dice, así, cada 15 días voy, o cada semana, o porque tengo mi salario fijo, cada 15 o cada 30. No, entonces ir a esas casas, sentarme en esas casas, a entender a esas personas. Me tocaba ir a Honduras, a Nicaragua, a un país que me fascinaba, tratar de entender la cultura, era República Dominicana. En República Dominicana tienen, yo siempre dije, es que se creen una isla, porque tienen, o sea, una forma de vivir, o sea, una concepción totalmente distinta, y uno aprende montones, o sea, uno realmente va aprendiendo tanto que eso realmente fue la base para que yo durante mi decisión de maternar, pues pudiera hacer muchas cosas que me hicieran sentir satisfecha a mí. ¿Qué ha sido el trabajo más difícil? Ha sido el trabajo más difícil. O sea, porque yo les he dicho muchas veces a mis estudiantes en la universidad, yo sé que en este momento, si yo no hubiera tenido hijos, yo tendría no sé cuál maestría, no sé cuál doctorado, no sé qué sería de aquí a allá. Porque es fácil, porque usted se matricula, lo hace, lo termina. Se matricula, lo hace, lo termina. O sea, usted tiene, pero con la maternidad no. Ay, no. O sea, uno no puede decir, voy a empezar aquí y voy a terminar aquí, porque sé que voy a terminar aquí. No. No, o sea, usted puede empezar aquí y terminar no aquí. No tiene allá. idea, o sea, y fue por 1000 caminos. No sabemos dónde vamos a terminar. Entonces, la carga psicológica, emocional, que conlleva maternar, es mucho más fuerte y elevada que cuando yo sé que lo que tengo que hacer es esto, o presentar este estudio o este informe. Entonces, para mí personalmente sí ha sido más difícil. O sea, ha sido súper retador porque además uno siente que está impactando la vida de una persona. Es que no siente, es que es. Es correcto. Uno dice, ¿y será que esto, o sea, cómo estoy marcando? Hace poquito vi un meme que decía, mamá presente, no, mamá ausente, trauma, mamá presente, trauma, mamá, trauma. Y yo sí, o sea, porque al final, y es cierto también, porque tal vez como generación tratamos de que, ay, no, que mi hijo no esté traumado por esto, que mi hijo, pero la vida yo creo que es un trauma. Sí, no, y todos tenemos, llevamos. La vida es un camino no lineal y súper disruptivo, que siempre nos va a generar traumas de cualquier tipo o nos va a hacer pasar por situaciones que pues no es algo que no yo era lo tuviera esperado. Entonces, pues es muy complicado, o sea, ya irse como a ese lado, yo siempre les digo a mis estudiantes, yo sé que estando trabajando estaría más, claro, cuando yo trabajaba, soñaba estar en la casa siendo mamá porque yo dije, ¡qué fácil! O sea, yo decía, no tengo ya que presentar tal estudio, no tengo que encargarme del presupuesto, no tengo que ajustarme nada, o sea, no tengo que hicimos un estudio, pero que después el gerente dijo, no, es que no me gustaron cómo quedaron esos resultados. Y es como, o sea, es un estudio de investigación, ¿cómo quería usted que quedaran los resultados? O sea, los resultados no los puedo alterar, esos son los resultados, no, hagámoslo diferente para que resulte diferente. Y yo decía, ya me voy a liberar de esto, o sea, no y sabías voy a lo que la llegabas. paz y la tranquilidad de estar en el hogar con mis hijos, qué lindos, y apapacharnos, y
Ay, bueno, no. La siguiente parte del programa nos vas a contar ese apapache y todo y la lectura de todo lo que te ha llevado, porque ya fue el otro cambio, ¿verdad? De ya Lucía, mamá, pero sí, no. Qué emoción. Bueno, entonces ya regresamos. No se olviden compartir. Darle like, comentar, porque nos va a ayudar mucho. La única forma. O sea, entonces, déjenos la manita, por favor. Pura vida. Nos vemos en un segundo. Bueno, y ya estamos de regreso con la segunda parte con Ana Lucía Córdoba. Lucía Córdoba. Te lo dije. Sí. Pero bueno, también Ana Lucía. Ana Lucía. También conocida como Ana Lucía. Sí. Estábamos hablando ahora de cómo ya te quedaste en la casa y empezaste con todo esto de crianza y por dónde te has ido yendo, que era lo que a mí me interesaba. Bueno, que el otro día que te escuché y siempre te escucho, que este libro, y me acuerdo, ¿verdad que vos fuiste la que me recomendó el libro para cuando había que dejar los pañales? Sí, el potty training. Ese, bueno, fue una maravilla. En fin. Toda esta parte de los libros que me interesa mucho porque es un abordaje que hiciste un poco, bueno, no sé, diferente el 100% de las mamás que se quedan en la casa, ¿verdad? Porque te fuiste por ese lado y ahora nos vas a contar qué ha significado todos los libros en la vida de tus chicos. Sí, bueno, los libros para nosotros para mí, son vida. Uh-huh. Y aquí sí les voy a contar una anécdota porque, bueno, acuérdense de Chris, mi querido esposo. Cuando nosotros estábamos en la U, él compraba todos los libros que nos pedían, pero nunca se los leía. Nunca, o sea, él hacía así, medio los revisaba y yo decía, yo era de hacer los clones, pero yo no tenía la plata para comprar los libros. Ibas y hacía los clones. Calle La Amargura ahí. Por supuesto. Pero yo sí me los leía y él, cuando yo lo veía con un libro, ahí era medio elogiaba y nunca se había leído un libro, nunca se leyó un libro de los que le ponían a uno en el colegio. Uh-huh. Nada, ninguno. O sea, yo Cocorí no me lo leí. El Viejo y el Mar no me lo leí. Ningún libro, porque iba a buscar los resúmenes porque no le gustaba. Y bueno, hoy por hoy, yo no sé si ya al ver no solo a su esposa, sino a sus hijos leyendo, ya sí medio lee. Fanático de los libros, ¿no? No, ya ahora sí ya. Ajá, entonces ya tiene su biblioteca, y hasta ahorita, hasta este año, empezó a leer libros de entretenimiento, novelas, porque sí estuvo mucho como en la parte de leer libros como financieros, y como de la parte de él es de la parte de finanzas. Pero ya está metido como en libros en donde que usted lee y es como, y pasó esto, y en la novela pasó lo otro, y no sé qué, y ya se los cuentan a mis hijos y todo, pero vean cuántos años me tomó de esto. Son muchos años. Y bueno, nosotros de hecho, o sea, yo tengo una celebración en diciembre que se llama el Duende Lector, y todo esto, para mí, redes sociales ha sido la fuente de información. Por supuesto, o sea, criticamos mucho las redes sociales. Bueno, mis hijos son 0 pantallas. Aún hoy, la mayor tiene 9 años y 0 pantallas. Y hasta el televisor lo tenemos súper restringido. Solo los domingos en la mañana. Y si se puede. Si no, no. Pero las redes sociales, para mí, cuando yo estuve en cama por la amenaza de pérdida de Valentina, luego perdí a un bebé, entonces el segundo embarazo tuve que cuidarme un montón y todo eso era consumir redes sociales. Y ahí empezaron a meter grupos. Y el grupo de esto y el grupo del otro, y ahí es donde empezaban a recomendar tal libro, o a tal doctor, tal otro. Entonces uno empieza, ay, este doctor me gusta cómo habla, este otro me gusta, mira qué interesante esto, que dice esto. Y ahí fue donde yo empecé como a agarrar los libros de las personas que me llamaban la atención y empezar a leer. Y el Duende Lector salió de uno de los grupos en Facebook que no sé, hace cuántos años estaba, que en España celebran algo de que cuando ponen el día que ponen el árbol de Navidad, que usualmente lo hacen el 6 de diciembre, ponen libros debajo del libro. Entonces la idea es que los libros no compitan con los regalos del 25 de diciembre. Entonces es como dedicarle un día a regalos de libros. Regalos de libros.
Yo no lo hago el 6 de diciembre porque tengo tu Excel no te permite. No, mi Excel no me permite el 6 de diciembre. Ya no da el XX. Ya no da porque me cae el 6 de diciembre, me puede caer sábado, martes. No. Para mí sí es importante, digamos, que sea como una celebración familiar y entonces siempre es como estar el en la segundo casa. domingo, y darles chance a ellos para que en la mañana pues vean los libros, los agarren. Y este va a ser el primer año, que es una de las emociones que tengo así a flor de piel, que ya vamos a leer todos. Ya está leyendo. Porque el chiquitillo ya está leyendo. Este año hizo primer grado y entonces ya la mayor empezó a leer desde antes. De pañales, sí. Pero el chiquitillo no, él a su ritmo y cero estrés. Y ya este año, ya usted lo ve que lo agarra un libro y que se lo lee y que se lo lee. Entonces este año va a ser el primer año en donde vamos a dedicar toda la mañana del domingo, que nos toca, según el Excel, el duende lector, a tomar chocolatito caliente y ver los libros que trae el duende lector. Entonces, para mí los libros han sido, yo los tengo como clasificados en diferentes ramas. Están todos los libros de ayuda personal, y mucho van los libros de crianza. Después están todos los libros de entretenimiento. Está toda la parte como de junk, yo creo que le llaman fast book. Hay ciertas editoriales que le llaman fast book a como los libros, pues ya no quiero decir ningún título porque, pero libros que realmente no aportan tanto. Pero entretienen un poquito ahí para pasar. Sí, son como esas peliculillas ahí que uno la ve por... Entonces, por ejemplo, mi hijo ahora está pidiendo, que para mí es además súper caro estos libros, los de Policán, Dogman o Hombre Perro. Son unas caricaturas, son solo tonteras, se muere de la risa leyéndolos, pero digamos que entran dentro de la categoría de fast book, o sea, no es una lectura que ayude a construir. Y están los libros clásicos que realmente trabajan en el subconsciente del ser humano. Y esos son realmente los que uno debería en crianza echarles mucha mano. ¿Por qué? Porque hay muchos clásicos o clásicos Caperucita Roja. Es que clásicos Caperucita Roja es un clásico, pero no el de Disney, porque hay mucha gente que también está muy confundida en que hablamos de La Sirenita o hablamos de La Bella y la Bestia y entonces piensan en la versión Disney. Pero no, la versión Disney es una adaptación del clásico. Y bueno, sí es importante tomar en cuenta de que sí, son muy importantes en la crianza, pero yo no voy a leer Caperucita Roja o La Bella y la Bestia cuando tienen 5 años. O sea, porque como en todo, la literatura tiene edades. Entonces yo tengo que estar bien consciente del mensaje que yo quiero transmitir con un Yo cuento. Me acuerdo que vos, desde pequeñita, Valentina, o sea, si comprabas un cuento, no, voy a leerlo a ver si este es el apropiado para Exacto. O sea, yo agarraba cualquier libro y le enseñaba a Antonia, hey, aquí. De hecho, la mayoría de las librerías... Ya se entiende. Qué ingrato. De hecho, la mayoría de librerías ponen, o sea, como un rango de edad. O sea, o uno googlea ahí y más o menos se da cuenta de los rangos de edades. Pero, digamos, a nivel de clásicos, los cuentos de Andersen, los cuentos de los hermanos Grimm, todos estos son clásicos, que son cuentos cortos que trabajan sobre los arquetipos humanos. Entonces, a ver, en la parte de construcción de las personas, todos tenemos una Lucía, el angelito, y Lucía, el diablito. Gabriel solo tiene 2 diablitos. 2 diablitos, sí. El perezoso, el peleón, y sí, obviamente que siempre vamos a tener uno preponderante. Entonces, siempre vamos a tener a alguien que no sé, que reacciona más fuerte a una discusión, que es más peleón. Pero todos estamos construidos con representaciones de distintos tipos de emociones. Bien lo hizo la película de Disney, bueno, Pixar. No la he visto. ¿Cómo se llama? Intensamente. Bueno, la primera nada más. ¿La vieron? Yo no, ahí la tengo para verla, pero no la he visto. Sí, o sea, que bueno, a mi gusto
no es para niños. No, De yo la primera hecho, la vi, obviamente sola, no la vi con Antonia. La mayoría de las películas animadas, la gente, yo no sé por qué tiene el concepto de que son para niños. por ser animadas. Por ser animadas y por ser colores. Shrek No, todas tiene las un montón, películas. o sea, todas tienen un montón de mensajitos ahí que son, o sea, uno los entiende y son súper vacilones, pero no son para niños. No son para niños, sí. Pero ellos en la película ponen, digamos, a la mamá de la chiquita, quien lidera, ya no me acuerdo qué es, yo creo que es Tristeza, la que lidera en la mamá. En la chiquita la que lidera es Alegría. En el papá el que lidera es Enojo. Entonces todos tenemos siempre esa emoción una más emoción ahí. líder. Ajá. Okay. Todos tenemos siempre una emoción líder. Y funciona igual con los arquetipos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cuentos clásicos? Que habla de la bruja, que habla del vagabundo, que habla de la envidiosa, que habla... Y entonces, cuando uno lee ese tipo de cuentos, realmente lo que está haciendo es hablándole al subconsciente y utilizando la figura literaria de fábulas. O sea, que es cómo yo puedo venir en una mente, decir, mira, eso es lo que me está pasando a mí. Lo hacemos los adultos. Claro. Los niños también lo hacen. Y además es algo muy importante de que los niños tienen la gran capacidad de estar entre el mundo imaginario y el mundo real casi que al mismo tiempo. O sea, ese puentecito que une esos dos mundos es un puente tan robusto y lo transitan tan fácil que nosotros los adultos ya lo perdimos. Ajá. Entonces perdimos como esa magia de podernos imaginar situaciones de hadas de o fantasía. situaciones de fantasía, que realmente construyen mucho en nuestra personalidad y nos ayudan a construir en nuestra personalidad y principalmente en la personalidad de niños que están en crecimiento. Entonces, hoy en día, a nivel, digamos, de emociones, es una de las cosas que como generación siento que se está logrando, que es darles la visibilidad. O sea, se da mucho la visibilidad a las emociones, que antes no. Sí, antes no se hablaba de todo eso. Antes no se hablaba de mindfulness. Todo eso. Exacto. Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro de este mundo de libros de emociones, ahora yo encuentro libros que es cómo manejar el enojo para niños, o sea, me refiero para niños. Entonces está el monstruo de colores, el emocionario, está, no sé, Martina la futbolista, etcétera. Y todos van hablando sobre emociones que lo hacen muy bonito, pero muy explícito también. Ajá. Entonces, a nivel de emociones tenemos un problema. Yo puedo decir misa, yo le puedo decir a un adulto y a un niño, es que usted tiene que comportarse así. Cuando usted se siente triste, usted respira y hace esto o hace un ejercicio de imaginación de un arcoíris y sí, pero hacerlo en el momento es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Y nos pasa como raza humana de que, o sea, ¿por qué los ancianos tienen la sabiduría que tienen? Bueno, porque ya han logrado por experiencia, no porque le dijeron ahora tiene que hacer esto. Logrado controlar sus emociones. Entonces, hay toda una rama de libros que trabajan muchos, algunos, sí, por supuesto, que trabajan mucho explícitamente las emociones, pero los cuentos clásicos no lo hacen explícitamente. De hecho, lo hacen de tal forma de que sea el niño con la capacidad imaginativa que tiene a ese momento que lo interprete y lo absorbe. Entonces, un cuento clásico o un libro clásico no se puede explicar. Y nunca podemos como adulto venir y decir, esto que hizo Tom, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo lo ve usted? No. Y cuesta mucho, claro, porque hoy en día uno cree que no tiene sentido si uno no lo explica. Exacto. La mayor parte de papás, o todos nos sentimos con la necesidad de explicar las cosas. Y ahí es cuando no tenemos que decir nada. Y dejar al niño que sea el que interiorice. Y puede ser que usted lo lea una vez, 2 veces, 3, y como a la 6ª vez, 10ª o no sé cuál vez, le caiga el 5, diga, mira, eso es lo que me pasa a mí cuando yo me enojo. Y cuando cuando el ogro hizo tal cosa, cuando las hadas hicieron tal cosa, eso es lo que me pasa a mí. Este año leímos Pinocho, el clásico,
es un libro grande, es de un autor italiano. Y yo nunca había leído el clásico de Pinocho y yo me vine a dar cuenta de que Pinocho no era mentiroso. Ay, no, ya me cambiaste toda mi infancia. O sea, en todo el libro Pinocho le creció la nariz 2 veces. Wow. 2 veces, porque solo mintió 2 veces en todo el libro. Pero Pinocho lo que era un testarudo, un cabezón, como dice uno. Ajá. Y entonces Pinocho va haciendo un montón de cosas que yo veía a mis chicos, principalmente al pequeño ahí, que se reía y después decía, no, Pinocho, no haga eso, Pinocho. Yo leyendo y no, Pinocho, no haga eso. Porque era él. Se estaba viendo él. Se estaba identificando con... Y yo, cero, o sea, uno calladito, o sea, que sí, uno se ríe en algunas partes, pero es lograr con los libros eso, o sea, que ellos se vean identificados. Toda esta parte de libros que sí explican como muy A, B, C, D, yo no hay muchas editoriales y muchas fuentes filosóficas que sí les hacen la cruz. O sea, que no, así no podemos. No. Ajá, no podemos educar así. Yo no soy tan tajante porque si algo me ha enseñado todo esto es que usted tiene que absorber de todo para construir el muñequito que a uno le sirve, que está de acuerdo con los valores de uno, a su entorno, etc. Porque uno no se puede casar con una filosofía específica porque sí cuesta mucho, o sea, digamos, y más en el mundo de ahora en que realmente no nos manejamos por filosofías. De hecho, ni las escuelas están bien marcadas con la filosofía que, entonces yo no es que diga, uy, no, de hecho tenemos un montón. Hay una serie que a mis hijos les encanta de libros, se llaman Los Atrevidos, y entonces, y son largos, o sea, cada libro para leerlo son 25 minutos, y es muy explícito porque llega un guía de las emociones, a trabajar las emociones en la noche, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo creo que como siempre, de los balances, eso es bueno. Pero esta parte, digamos, de dejar o de contar cuentos que ayuden que los niños se identifiquen es muy importante. Una pregunta que te iba a hacer. Con esta experiencia que vos tenés de analizando cuentos y viendo cuentos y todo esto, cuando los escritores hacen el cuento, lo hacen pensando en pasar esa información por debajo, porque lo que vos decías es, los niños tienen esa capacidad de absorber muy diferente a la de los adultos, pero quien escribe es un adulto, no es el niño. Entonces, ¿cómo hace? O sea, si lo hacen adrede, pasando esta información o no, o es una cosa que sencillamente da. La característica de los cuentos clásicos es que son basados en la tradición oral de anécdotas, mitos, leyendas culturales de la sociedad. Entonces, pues, nosotros conocemos a La Llorona, conocemos a Arcadejos, etcétera, etcétera, que lo que hace esa tradición oral es contar problemáticas sociales. Entonces, todos estos cuentos realmente es poner en papel, que son además de hace 100 años, o sea, los clásicos son de... ¿Y por qué son clásicos? Porque persiste la enseñanza que ese libro trataba de comunicar persiste en el tiempo. O sea, todavía hoy es súper valioso ver cómo en los niños de antes Pinocho era un cabezón y no hacía caso y era un testarudo, y como todavía somos igual. O sea, no hemos cambiado como raza, digamos, esa parte en donde uno tiene una fase en donde uno no hace caso, en donde uno le entra por un oído y le sale por otro. Y todas las mamás, hoy en día, mi abuela, mi bisabuela, mi mamá y yo podemos decir, es que a los niños les entra por un oído y les sale por el otro, porque es comportamiento humano. Entonces, no es que los escritores lo están haciendo así. Dijeron, voy a escribir sobre... De hecho, Andersen y los hermanos Grimm, ellos no son escritores, ellos recopilaron historias que escribieron, se transmitían oralmente. Pero digamos, el eje, digamos, es una historia de tradición oral. Y eso también ayuda un montón, porque hay muchas historias de tradición oral que realmente son las que le ayudaban a los abuelos de antes
a modificar comportamientos o conductas desafiantes. Entonces, antes se daba mucho la tradición. Es que no teníamos televisor, no teníamos, entonces, toda la tradición oral era la que formaba a los seres humanos. Y entonces era, cuéntame el cuento de tal, o las fogatas, y ahora hay cuentacuentos, pero es que antes no hacía falta que existiera la figura del cuentacuentos. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir, digamos, esos cuentos, que son los cuentos que se llaman clásicos. Los de ahora, que les decía, justamente, sí son más escritos. Que ya el autor seguro dice, voy a escribir sobre... Y por eso es que hay una filosofía, una corriente que dice, esto no funciona igual. Porque es como ir a clases. Sí, porque no lo descubrís. Ya te lo tiran. Porque la clave también en mucho de comportamiento es que vos descubras cómo estás pensando. Entonces, por ejemplo, en mis clases de comportamiento de consumidor, para mí yo amo esa clase porque los alumnos llegan, no, yo soy muy racional, no, yo sí pienso mis compras, son muy pocos los que dicen, no, yo aquí soy impulsivo, pero es una cosa diferente. Una cosa es ser impulsivo y otra cosa es creer que tomamos decisiones racionales. Y entonces empezamos a ver las heurísticas o los atajos mentales. Y ellos entonces al final dicen, es que me siento manipulado. Y yo, no, pues no se sienta manipulado, es que es nuestro cerebro actuando así. O sea, el cerebro lo que busca siempre es irse por la vía más fácil y corta. ¿Por qué? Porque es nuestro mayor órgano consumidor de energía. Entonces el cerebro necesita optimizar. Entonces hay un montón de atajos mentales, heurísticas, que el cerebro dice, no, yo me voy por aquí y me voy entonces más a lo que siento que a lo que pienso. Cuando ya lo que yo siento no me está dando como la respuesta, es cuando se empieza el sistema racional 2, digamos, como la parte más racional del cerebro a decir, ok, necesito intervenir. Entonces se habla de sistema 1 y sistema 2. Sistema 1, el más intuitivo, y el sistema 2, el más racional. De hecho, hace poco veía un reel de una autora que me gusta muchísimo, se llama Elsa Punset, y ella, de hecho, esta serie de Los Atrevidos es de ella. Es de ella. Y tiene muchos libros para adultos, muchos como para construir la parte, digamos, de la felicidad y entender la felicidad. Pero entonces ella hablaba de el cerebro humano realmente, toda la parte de toma de decisiones y es muy nueva. O sea, en nuestra evolución nosotros todavía estamos programados para vivir en las cavernas. O sea, hemos avanzado un montón, pero todavía nuestra programación, digamos, cerebral, por eso es que nos afectamos físicamente por el estrés, porque nuestro cuerpo siente una amenaza física real cuando no estamos siendo amenazados realmente a nivel físico. Entonces, ella hablaba de cómo ahorita, hoy por hoy, nuestro sistema intestinal, las mariposas en el estómago, nuestro sistema, digamos, todo lo que tenemos aquí, está más preparado para tomar decisiones que nuestro sistema racional. Que, digamos, la toma de decisión racional. Entonces ella decía, vea, a un ejercicio me parecía fascinante, es, ok, usted necesita tomar una decisión muy importante, que empiece a hacer preguntas fáciles de responder. Y entonces usted va sintiendo cómo se siente todo su organismo. Y cuando ya usted ya empieza a meterse preguntas, ojalá usted la haga en voz alta, ¿verdad? Preguntas que le ayuden a tomar la decisión, sienta, dedíquese a sentar, a sentir, siéntese a sentir. ¿Qué siente? Como persona. Porque las mariposas en el estómago existen. Y toda la parte de esa emocional existen. Y eso es lo que muchos de estos cuentos nos ayuda a entrenar digamos, en las infancias. Igual, o sea, por ejemplo, muchas personas, como es tanto en boga que los recursos emocionales y demás, pretenden que niños desde pequeños, qué sé yo, de los 0 a los 5 años, ya leer de este tipo de cuentos. Y no, ahí en esa edad uno lo que tiene que hacer es
rimas y cero nada que para ayudarles el comportamiento o que le vendan a uno el cuento para que deje de hacer rabietas o berrinches. Pues no, es que él está en la etapa de hacer rabietas y berrinches. Entonces tampoco es que yo pretenda de que con un cuento encuentre la medicina para... No, y también hay que ver la edad. Entonces, de 0 a 5, básicamente es, sí, ilustraciones, sí, mucha lectura. ¿Ves? Sí, estaba bien poesía. Yo, los libros de Antonia. Mucha ilustración, mucha poesía también, o rima, o libros que tienen como cancioncitas adentro que uno se las canta para desarrollar el gusto. Pero a la hora ya después de empezar a tratar de abordar problemas de conducta, actitudes desafiantes, además es después de los 6 años, o sea, ya en edad escolar. Claro. O sea, a nivel preescolar es muy difícil, o sea, que uno con libros trate de... Y bueno, o sea, vuelvo al punto, o sea, tal vez toda la parte de la formación que yo tuve a nivel empresarial, de entender el consumidor, de entender cómo tomamos decisiones, me ha llevado justamente a leerme cómo entender el cerebro del niño, o sea, el leerme las digamos, filosofías en educación, entender, digamos, por qué tal vez una pantalla no es tan buena como nos las venden, no sé, para desarrollo tecnológico y demás. Bueno, sí, es que sí es muy buena, pero tal vez a una edad no, a tal otra edad sí, y no parejo para todos los niños, no. Entonces, todo esto es lo que justamente me ha ido a mí llevando a meterme a entender cómo con libros, con cuentos, con historias, realmente podemos construir. Primero fue en la parte, pues, como de entretenimiento nada más. Y ya después fue más en la parte como de entender cómo ciertos comportamientos se pueden abordar con ciertos cuentos. Hay un ejemplo muy bonito de un niño que en preescolar daba muchas patadas y muchos golpes. Entonces, que la maestra viene y empieza a contar un cuento, que también otra cosa es que todo el mundo piensa en el libro y con las bonitas ilustraciones, pero a nosotros nos gusta mucho escuchar historias. Bueno, los formato podcast es lo que nos gusta justamente, de escuchar historias, escuchar el chisme, ponerle atención a alguien como seres humanos, eso nos llama mucho la atención. Entonces, no hace falta un libro para poderle contar historias a los niños, que los absorba en lo que le estoy tratando de comunicar. Entonces esta maestra empezó a contar una historia, un cuento de un potro que daba muchos saltos y pateaba y no sé qué y no sé cuánto, pero que lo que más le gustaba al potro era ser acariciado. Y entonces que lo acariciaba y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, el cuento es lindísimo, bellísimo, más largo, pero al final hacían una actividad de, bueno, ¿quién quiere ser el potro? Todos el potro. Ok, vamos a acariciar el potro. Entre más acariciamos el potro menos da patadas. Y en un trabajo así, fue la maestra llevando a que el chiquito nunca le dijo, no se dan patadas. No, obviamente que uno tiene que decir, bueno, esto no es una, pero nunca fue como, este cuento es para que Bruno deje de dar patadas. No. Y el chiquito fue entendiendo de que era más rico recibir los cariños que estar dando las patadas ahí en el recreo. Entonces, se volvió parte de un juego infantil de los recreos, jugar a que ser potros. Entonces, sí, tenían un momento donde todos saltaban y ya no era solo el chiquito que daba patadas, sino que eran todos saltando, porque después venía el momento de acariciar al potro. Entonces son esas historias que realmente es por ahí en donde uno puede utilizar un cuento o una historia para poder ir tratando de modificar conductas. Y la repetición, porque tampoco podemos pretender de que yo leo el cuento y que ya me entendió mañana no, o sea, es repetir y repetir y repetir y repetir. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que les piden a uno siempre el mismo cuento. Sí, se queda pegado con un libro. Que se quedan pegados con un libro y es Sucede también con las películas. Esta. Bueno, es justamente... Toña se quedó con una ya forever. Y ya.
Pero es normal y además es súper enriquecedor porque justamente va a lograr sacar todas las cosas en las que ella se puede ver identificada para su favor. Y es lo mismo con los cuentos. O sea, la repetición es la clave para que ellos logren entender, identificarse, no solo como el personaje, sino también con las situaciones. Bueno, yo creo que Lucía tiene aquí un súper mercado para que Cris esté tranquilo y no te busque otro trabajo. Para ser coach de mamá lectora, algo tiene que haber y yo creo que serías de mucho apoyo para muchísimos padres. Sí, me parece fascinante. A mí me fascina el tema. O sea, hay muchos memes que dicen la persona hablando en una fiesta social sin hablar, pero hablemos de libros. Y ya ahí es encontrar el charquito que realmente a uno le gusta. Y realmente para uno también es primero, sirve para hacer vínculo un montón. Una vez me pasó que una psicóloga me dijo, no les lean nunca antes de acostarse a dormir porque van a relacionar la lectura con el sueño. Y a muchas personas leer dice, ay, me da mucho sueño, me da muy cansada, me da mucho sueño. En ese momento yo no pude responder porque me pareció lo más ilógico de este mundo, porque yo sí fui criada leyendo cuentos. Y yo me acuerdo esperar la hora del cuento. Y para yo, dormir. Ejemplo, para dormir. Y hoy por hoy, o sea, hay días en donde yo nada más estoy diciendo que se duerman. Ya dejarlos de ver, o sea, yo, por favor, Dios, Morfeo, venga ya donde estos niños, porque necesito respirar, porque ha sido un día intenso, un día cansado, y lo que estoy esperando es el cuento para volver, o sea, alinear las chakras, volver a sentirme llena, a estar con ellos, leemos, ahora sí, duerman. Y entonces es como mi cierre de día de, ok, ya. A uno el cuento le ayuda un montón también. Uno tiene que aprender cómo a disfrutar ese momento para poder leer con ellos y no solo ayudarle a ellos, porque les va a ayudar en un montón de cosas. Claro. Vocabulario, en el hábito, etcétera, etcétera, pero también como en vínculo y en uno mismo lograr respirar. Y hay muchos cuentos hermosos, bellísimos, historias lindísimas en donde realmente uno vuelve a tener paz en el hogar, armonía y listos a dormir. Y apague la luz y vámonos. Y a dormir. Bueno, Lucía, increíble tu relato y yo creo que quedamos convidados a leer cuentos clásicos, no los de las marcas tradicionales. Sí. ¿Vos viste una película que se llama Captain Fantastic? No. Ay, véala. El mae no les tiene, todos son con libros. Entonces viven en la selva, se los llevó a la selva el papá y con la mamá y dijeron, no hay tele, no hay nada y aquí es solo leyendo libros. Y entonces todas las noches hacen análisis de libros, pero desde el chiquito que tiene como 4 años o 3 años hasta el más grande que tiene como 18, 17. Es buenísima. Muy buena. Sí, es que es todo un mundo. Por ejemplo, mi casa ahora está decorada de Navidad, pero la decoración es los libros. O sea, nosotros decoramos, quito todos los libros que tengo usualmente y ponemos los libros navideños que tenemos como decoración. Entonces, ellos están, o sea, los tienen a mano. ¿Ya hiciste un árbol de Navidad de libros? ¿Has visto qué lindos? Los he visto, pero es que siento que me los maltrata mucho. No, pero bueno, uno de pastadura se puede. De pastadura, sí. Y la decoración es con libros. O, por ejemplo, en cierta época del año pongo los libros de, qué sé yo, de Costa Rica, de, no sé, septiembre. Ajá. Entonces hacemos mucho la decoración de acuerdo con los libros. Bueno, Súper. Fascinante. Bueno, entonces creo que invitado a otro programa, creo que nos quedó corto. ¿Verdad? Sí. Yo encantada. Sí. Sí. Que nos enseñe cómo hacer realmente con... Sí, porque no hablamos del Excel. No llegamos a hablar del Excel. O sea, tiramos pedradas del Excel, pero no hablamos del Excel. Todo el mundo va a decir, ¿qué pasó? Exacto, todo el mundo va a decir, ¿qué pasó con el famoso Excel? Era los de menús de la casa de comidas. Tienen hasta la lista de ingredientes. Podríamos armarnos un programita con el Excel. De planificación. Sí, yo siempre, bueno, con Cristina he hablado un montón y vacilamos, porque si lleva trabajo hacer el Excel, lleva estrés, lleva planeamiento, pero es que realmente después de que yo he pasado en la temporada de elaboración del Excel, cierro, lo termino,
todo fluye, o sea, ya yo sé, y pueden a veces las cosas cambiar, o sea, y el día que tenía planeado hacer esto, llovió, no vamos a poder ir al Parque del Este, o, bueno, pero entonces si yo tengo este día planeado esto, cambio aquí, y hago así. Claro. Es sencillo. Sí, pasar la celda. Bueno, entonces hacemos un programa de clases de Excel con Lucía. Ok. Planificación. Planificación de la casa e planificación hijos. de todo. Ahí está en Excel, comidas, actividades, vacaciones, hasta libros. Sí, y a Cris le mandó el Excel y dice, ahí está avisado y notificado. Sí. No pregunte. Sí. Bueno, entonces, señores, señoras, señoritos y todos los que nos oigan, nos vemos el próximo programa, la próxima semana, próximo miércoles. Por favor, no se los voy a compartir. Darle like. Darle like y... Comentar, porque como saben, no hacemos un solo 5 y la única forma que ustedes nos ayuden es así. Pura vida, muchísimas gracias, nos vemos. Chao. Gracias.